¿Qué pasaría si algunos de los acontecimientos más importantes de la historia no ocurrieron exactamente como nos los contaron? A lo largo de los siglos han surgido teorías que intentan explicar misterios históricos, desapariciones, muertes inesperadas y sucesos que todavía generan preguntas. Algunas de estas teorías parecen imposibles, otras tienen detalles tan extraños que han mantenido el debate durante décadas. Hoy conocerás 7 teorías curiosas sobre eventos históricos que siguen fascinando a investigadores, historiadores y millones de personas alrededor del mundo. Comencemos. ¿Napoleón Bonaparte fue envenenado? Habla de grandes líderes militares, pocos nombres son tan conocidos como Napoleón Bonaparte. Tras conquistar gran parte de Europa, fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815 y exiliado en la remota isla de Santa Helena, ubicada en medio del Océano Atlántico. Allí pasó los últimos años de su vida bajo vigilancia británica. El 5 de mayo de 1821 murió a los 51 años. Investigadores analizaron muestras de cabello que supuestamente pertenecían a Napoleón y encontraron niveles elevados de arsénico. El arsénico era uno de los venenos más utilizados en aquella época porque podía administrarse en pequeñas dosis sin despertar sospechas. Esto provocó una gran controversia. ¿Había sido asesinado? Los partidarios de esta teoría creen que algunas de las potencias europeas todavía lo consideraban una amenaza política y temían que pudiera recuperar su influencia. Pero existe otra explicación. Durante el siglo XIX el arsénico estaba presente en muchos objetos cotidianos, pinturas, papeles decorativos, telas e incluso medicamentos. Algunos científicos argumentan que Napoleón estuvo expuesto constantemente a estas sustancias durante años. Hoy en día no existe consenso absoluto. Aunque la mayoría de los historiadores aceptan la teoría del cáncer, el debate continúa abierto y es precisamente esa falta de certeza lo que mantiene viva la discusión. El misterio de la colonia perdida de Roanoke. Imagina llegar a una ciudad donde deberían vivir más de 100 personas y descubrir que todas han desaparecido. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses llegó a una isla ubicada en la actual Carolina del Norte en Estados Unidos. El gobernador de la colonia, John White, regresó a Inglaterra para conseguir suministros. Sin embargo, una guerra retrasó su regreso durante 3 años. Cuando finalmente volvió en 1590, encontró algo aterrador. La colonia estaba completamente vacía, no había señales de violencia, no había cadáveres y no había restos de una batalla. Simplemente habían desaparecido. La única pista encontrada fue la palabra Croatoan, grabada en un poste de madera. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también de una tribu indígena local. Muchos historiadores creen que los colonos pudieron haberse integrado con esa comunidad para sobrevivir. Otros sugieren que fueron víctimas de enfermedades, conflictos o hambrunas. Sin embargo, la falta de evidencia definitiva ha permitido que surjan teorías mucho más extravagantes. Algunas personas han llegado a especular sobre secuestros masivos, conspiraciones secretas e incluso fenómenos sobrenaturales. Aunque probablemente existe una explicación lógica, más de 400 años después nadie ha podido demostrar exactamente qué ocurrió. Roanoke sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia colonial. ¿Hitler escapó después de la Segunda Guerra Mundial? Pocas teorías históricas han generado tantas discusiones como la supuesta fuga de Adolf Hitler. La versión aceptada por la mayoría de los historiadores establece que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en un búnker en Berlín, mientras el ejército soviético avanzaba sobre la ciudad. Sin embargo, inmediatamente después de la guerra comenzaron a circular rumores. Algunas personas afirmaban haber visto a Hitler en Argentina, otros aseguraban que había escapado mediante submarinos alemanes. Incluso surgieron fotografías de hombres ancianos que supuestamente se parecían al dictador. La teoría ganó fuerza porque muchos criminales nazis sí lograron huir a Sudamérica después de la guerra. Durante décadas aparecieron libros, documentales y programas de televisión que intentaban demostrar la supuesta fuga. Sin embargo, investigaciones modernas realizadas por expertos forenses concluyeron que los restos dentales atribuidos a Hitler coincidían con los registros médicos de la época. Para la comunidad histórica y científica, estas pruebas son extremadamente sólidas. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? En 1888, los barrios pobres del este de Londres vivieron una auténtica pesadilla.
Una serie de asesinatos brutales conmocionó al... Lo más inquietante era que el asesino parecía desaparecer sin dejar rastro. La prensa comenzó a llamarlo Jack el Destripador. La policía inició una enorme investigación, pero nunca logró identificarlo con certeza. Durante más de un siglo han surgido docenas de teorías. Algunos investigadores creen que era un médico debido a la precisión de ciertas heridas. Otros piensan que era un carnicero acostumbrado a trabajar con cuchillos. Incluso se llegó a acusar a miembros de la familia real británica. La falta de pruebas concluyentes han permitido que aparezcan constantemente nuevos sospechosos. El hombre de la máscara de hierro. Durante el reinado de Luis XIV de Francia existió un misterioso prisionero cuya identidad fue mantenida en secreto durante décadas. Se encontraba bajo estricta vigilancia y nadie podía ver su rostro. Con el tiempo comenzó a circular la historia de que utilizaba una máscara de hierro. Aunque probablemente era de terciopelo oscuro, la leyenda creció rápidamente. La pregunta era inevitable: ¿quién era? Las teorías fueron innumerables. Algunos afirmaban que era un hermano gemelo secreto del rey. Otros decían que era un noble con información extremadamente peligrosa. Incluso hubo quienes aseguraron que conocía secretos capaces de derribar a la monarquía francesa. A pesar de las numerosas investigaciones históricas, la verdadera identidad del prisionero sigue siendo incierta, y precisamente por eso continúa fascinando a millones de personas. El tesoro perdido de los templarios. Los Caballeros Templarios fueron una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. Controlaban enormes riquezas y poseían influencia política en gran parte de Europa. Pero en 1307 todo cambió. El rey Felipe IV de Francia ordenó su arresto masivo. Muchos fueron encarcelados y ejecutados. Sin embargo, surgió un problema. Gran parte de sus riquezas desapareció. No se encontró el supuesto tesoro. Desde entonces nacieron innumerables teorías. Algunos creen que escondieron toneladas de oro. Otros piensan que protegían reliquias religiosas de valor incalculable. También existen teorías que los relacionan con el Santo Grial y otros objetos legendarios. Durante siglos, cazadores de tesoros han intentado encontrar esas riquezas perdidas. Hasta el día de hoy nadie ha presentado pruebas definitivas, pero la leyenda sigue viva. La historia está llena de misterios. Algunos probablemente tengan una explicación sencilla que se perdió con el paso del tiempo. Otras quizás nunca lleguen a resolverse. Sin embargo, estas teorías nos recuerdan algo importante. La historia no es un libro completamente cerrado. Todavía existen preguntas sin respuestas, documentos por descubrirse y secretos que podrían cambiar nuestra forma de entender el pasado. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas teorías te pareció más interesante? ¿Crees que alguna podría ser cierta? Nos vemos hasta la próxima.